últimos 7 años la cifra de familias que viven en campamentos ha ido aumentando en más de 20.000. ¿Cómo se puede enfrentar a esta situación? Lo vamos a conversar con el director ejecutivo de Techo, Sebastián Bowen. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Viviana. Sobre todo es interesante hablar de este tema pensando en el rol que ya tuviste en Techo y si uno reflexiona pensaba que la lógica de un país es obviamente ir reduciendo la cantidad de personas que vienen a un campamento, pero no ha ocurrido eso. ¿Por qué? Claro, de hecho es súper interesante. Yo estuve hace 10 años atrás en otro rol, digamos, en Techo, y en esa época los campamentos iban disminuyendo. Llegamos al año 2011 a tener 27.000 familias viviendo en campamentos en Chile. Y más o menos el asunto iba bien encaminado. Sin embargo, ese fue el último catastro que se hace gubernamental, el año 2011, 27.000. Y nosotros como Techo empezamos a hacer monitoreo de esta situación año a año. Y empezamos a advertir a la ciudadanía, a las autoridades, que esta cuestión estaba aumentando, la cantidad de campamentos del 2011 en adelante. Y así fue como finalmente el año pasado logramos convencer a las autoridades para que pudieran hacer un cadastro nuevamente gubernamental después de 7 años, y ese cadastro arroja que hay 46.000 familias, o sea, casi 20.000 familias más. Mi sensación desde el terreno, viendo también lo que sucede en los distintos lugares donde trabajamos, es que esto incluso está aumentando. O sea, a mí no me extrañaría que nosotros hoy día tuviéramos cerca de 50.000 familias viviendo en campamentos, lo que significa prácticamente el doble que hace 7 años atrás. O sea, que hay una cifra que ni siquiera este estudio puede abarcar. Exactamente, porque el último estudio, el último catastro de campamentos que hace el MIMBU es en diciembre del 2018. A mí me parece que en estos últimos 6 meses el asunto ha seguido aumentando. A cada campamento que me ha tocado ir en las últimas semanas, siempre veo un par de cuadras más allá un nuevo campamento que se está formando. Y eso finalmente es una sensación que da el hecho de estar más cercano, digamos, a las comunidades, que a mí me permite decir esta cuestión sigue aumentando todavía. Y me imagino que hay un sinfín de variables que llevan a esas personas a estar en un campamento y lo primero que puede saltar o que uno ha escuchado, y por eso es importante ahí ver si es un mito o es una realidad, es el tema de la migración. ¿Está influyendo? ¿Es eso lo que ha hecho que aumenten los campamentos o son otras razones? Mira, yo justamente previo a la entrevista, nosotros el único estudio que tenemos es que el año 2017 un tercio de las familias que se fueron a vivir a campamentos eran justamente familias de fuera de Chile, digamos, familias migrantes. Pero hay 2 tercios que no, y eso en la zona de Antofagasta, donde aumentó en 400% la población en campamentos. Sí. Generalmente, yo diría que la mayoría siguen siendo familias primordialmente chilenas, que han sido migraciones internas finalmente, de una ciudad a otra, dentro de la misma ciudad, de una vivienda, muchas veces al sitio de Eriazo que se encontraba al frente por su condición de hacinamiento. Entonces yo daría más bien vuelta al argumento, diría, esto no es a causa de la migración, sino que más bien la migración o la población migrante en condiciones de vulnerabilidad, por el hecho de ser vulnerable, igual que las familias chilenas más vulnerables, son los que están viviendo los efectos de otros problemas que finalmente están en nuestras ciudades. Como hemos dicho en más de una vez, los campamentos, el aumento de campamentos en Chile hoy día no es el problema, es el síntoma de la enfermedad. Sí. La enfermedad es la exclusión en la ciudad. La sensación que yo tengo, y avalado justamente por algunos datos complementarios al tema de los campamentos, es que las ciudades en Chile están haciendo agua. La forma en que tenemos de organizarla y la forma en que tenemos de construir ciudades donde todos puedan de alguna manera caber y ser un aporte. Hay una gran población, una gran parte de la población que no son miles, no son decenas de miles, no son cientos de miles, probablemente son millones de personas que se encuentran hoy día de alguna manera excluidas de esa ciudad. ¿Y dónde se ve eso? En los campamentos, sin duda, pero en la población en hacinamiento crítico. Tenemos casi 500.000 personas hoy día viviendo en Chile en hacinamiento crítico. Sí. Que significa que viven cerca de más de 3 personas por una habitación. Y la población que vemos viviendo en condiciones de subarriendo abusivo. Nosotros hicimos hace un tiempo atrás un estudio donde logramos movilizar a más de 1.000 voluntarios a hacer un mapa del derecho a la ciudad. Y ellos investigaron y se metieron en 700 barrios distintos de 4 ciudades en Chile y pudieron identificar que había un fenómeno de conventillos con subarrendo abusivo, con hacinamiento, que era feroz. Eran prácticamente campamentos ocultos. Todas esas familias que están hacinadas, que están en campamentos, que están subarrendando de forma abusiva, son familias que finalmente están fuera de las ciudades, que están siendo excluidas de las ciudades y que es un fenómeno que no afecta solamente a las 46.000 que están en campamento, sino probablemente a millones de personas en Chile. Ahora, si uno lo piensa, detrás de eso hay una problemática económica, hay una problemática social, hay un tema que tiene que ver con la planificación urbana, otro que tiene que ver también con los costos que hoy está teniendo el precisamente poder arrendar, el poder comprar una vivienda, que sabemos que no tan solo la región metropolitana, sino que las grandes urbes ha ido subiendo de forma sustancial, de forma bastante exponencial. Entonces, ¿cómo se revierte cuando hay una lógica también del mercado que opera ahí y que muchas veces no incorpora otras variables como puede ser la social, la de inclusión, la de comunidad?
Claro, porque cuando uno analiza los factores de por qué esto está sucediendo, ¿verdad? Los factores centrales, bueno, alza el precio del suelo y el precio de la vivienda en general en los últimos 10 años en Chile prácticamente se ha duplicado. Tenemos un segundo factor que es justamente una pobreza más bien multidimensional, una vulnerabilidad multidimensional que está en muchos sectores que no les permite tener el acceso económico para poder arrendar una vivienda. Y también se encuentran factores, por ejemplo, el tema de la seguridad o el narcotráfico, que hace que muchas familias que viven sobre todo en villas de blocks, barrios, condominios sociales construidos en los 80, 90, que son cerca de 200.000 familias en todo Chile, que viven en barrios muy segregados, donde no llega solamente la seguridad, sino que no llega el cajero automático, no llega el mercado, no llegan los servicios públicos. Sí. Y finalmente esas familias muchas veces se ven obligadas a tener que emigrar dentro de la propia ciudad a un campamento. Entonces son todos esos factores que están afectando. ¿Y eso es algo más reciente, este fenómeno, sobre todo de cómo ha permeado el narcotráfico y que ha hecho que muchas familias tengan que dejar su lugar y irse a un campamento pensando en una opción que puede ser de mucha mayor vulnerabilidad, pero que les da, por último, seguridad, ¿no? Ese es un buen mito que hay que derribar. Justamente los campamentos son sectores muchas veces más seguros para estas familias, porque son sectores donde las familias viven en entornos más comunitarios, más familiares. Entonces, claro, en ese sentido son más seguros. Y yo te diría que sí, acá hay una problemática que es nueva en Chile. O sea, como te decía, desde 90, 2000, los campamentos se iban reduciendo. Pero hoy día un país que tiene $25.000 per cápita, que avanza en muchos de sus indicadores de desarrollo humano, sin embargo tiene mayor nivel de hacinamiento crítico, tiene mayor nivel de campamentación, que así es un poco el proceso que hemos denominado, tiene mayor nivel de subarrendo abusivo. Entonces hay muchas temáticas que están jugando que son nuevas y que conllevan a que tengamos que pensar en nuevas soluciones. Y ahí entremos un poco en lo que tú ya estás adelantando, que son cuáles son las opciones, cuáles son las soluciones, porque vemos que muchas veces también la noticia está concentrada en un campamento que se toma alguna avenida de la capital o que va al Servio, precisamente buscando una solución. Muchas veces hablamos de terrenos de privados, entonces ahí además ya de la problemática misma del campamento es qué respuesta hay, porque de repente por lo mismo que estábamos conversando, por el sentido comunidad, de espacio, más allá de estar muchas veces en situaciones bien difíciles, no se quieren mover y las respuestas habitacionales que les dan a esa persona no son las que quieren porque seguramente los trasladan a otro sector o porque consideran que tal vez no tienen algo que han podido construir ahí. Entonces, ¿qué soluciones hay en el corto plazo para poder dar vuelta a esto? Mira, nosotros como Techo hemos construido ya a la fecha 92 barrios consolidados donde hemos podido llevar más de 7.500 familias a vivir a esos barrios consolidados. Y justamente lo que buscamos es que las familias puedan quedarse en la misma comuna donde se encontraba su campamento para que respeten sus redes laborales, sus redes más sociales, educacionales, etcétera. Y eso es lo que las familias también quieren, quedarse justamente en esos lugares. Ahora, la mejor forma que tengo de explicarlo es que nos imaginemos los campamentos como si fueran este vaso, digamos, el vaso de agua. Y lo que está sucediendo acá es que nosotros hemos tenido una tasa, una llave de entrada al campamento mucho más grande que la llave de salida que hemos ido teniendo. La gente que entra al campamento en los últimos 8 años, entran 3 familias y lo hemos logrado sacar del campamento a una, como país, Chile. Y en ese sentido lo que nosotros tenemos que dar vuelta hoy día es quebrar esta tendencia y hacer que salgan 2 familias y logren entrar una finalmente. Eso es nuestro objetivo de mediano plazo. Para hacer eso tenemos que actuar en 3 líneas. La primera es evitar que más familias lleguen al campamento. Entonces significa agarrarlas antes de que se vayan al campamento. Hay factores de campamentación, hacinamiento crítico, vulnerabilidad social y económica, seguridad justamente en los barrios, segregación urbana. Esos son factores. Cuando se da eso en un barrio, lo más probable es que esa familia se encuentre en un terreno cercano, que se encuentre areazo, se van a tomar ese terreno, que es lo que está sucediendo hoy día. Un segundo elemento es apurar la salida. Hoy día lo que tenemos en Chile son políticas públicas que son sumamente lentas y caras en la materia. Ahí hemos trabajado harto con el Ministerio de Vivienda para poder construir políticas públicas que estén acá en la mitad. Es decir, si la familia no logra tener su vivienda, su solución es vivir hacinado o vivir en el campamento, o subarrendar de manera abusiva. Pero ¿qué pasa con todas las alternativas del medio? Es decir, que las familias efectivamente pueden arrendar por 50.000, por 60.000 pesos y no por 180.000 pesos una pieza de 3x3 donde viven 4. ¿Qué pasa con procesos más evolutivos justamente? Que no sea la vivienda, que se entreguen las partes estructurales de la vivienda y la familia puede ir, en la medida que va teniendo más recursos y más trabajo, puede ir aumentando esa vivienda. O viviendas transitorias. Es decir, hay muchas políticas públicas que podríamos estar avanzando en esa materia y que hoy día no las tenemos en el país. Y el tercer desafío es mientras están en el campamento. Hoy día una familia aproximadamente se queda 8 años en el campamento por lo bajo. Durante esos 8 años está viviendo en zona de riesgo, está viviendo sin luz, sin agua potable, sin techo muchas veces. Y aquí tenemos que trabajar como Chile para construir condiciones humanitarias básicas para que esas familias vivan mientras están en ese campamento. Perfecto. Sebastián Bogüe, muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Muchas gracias a usted. Vamos a ir a la pausa, hacemos un alto, volvemos ya con más.